en 2 minutos y medio. ¿Me haces un favor? Sí. O decirle a Juan, No, pero me quiero llevar el disco, que no vaya a quedar acá adentro. Ya lo sacamos. ¿Me lo rescatás? ¿Sí? Porque Sí, sería sí. una tragedia. Bueno. Ah, sí, gracias. Gracias. Bueno, se acabaron los 5 minutos. Veamos qué salió hasta aquí. Veamos qué salió hasta aquí. Hagamos un trabajo por inducción, como hicimos al principio cuando trabajábamos esta cuestión de las dificultades, ¿no? A ver, ahora viene el segundo micrófono. Un síntoma o un indicio o una característica. Adelante. De que un docente es lingüísticamente culto. Sí. Una de las características que nombramos fue que el manejo de una bibliografía adecuada al nivel, que realmente, digamos, tenga acceso o conozca o haya leído, haya tenido contacto con distintos textos que tengan que ver con, digamos, con el nivel que se va a enseñar. Personalmente me ha pasado de estar en primer grado y hay una cantidad de textos hermosos para chicos y que capaz que uno los desconoce, o sea, ir a la biblioteca y buscar y ver la bibliografía. Entonces, manejar bibliografía que tiene que ver Sí. con el nivel. Hagamos una lista. Está bien. Adelante. Otra de la que hablábamos era, a veces se puede lograr consensuar, digamos, o sea, el área que me gusta enseñar, realmente que sea un docente que lo haga con mucho placer enseñar lengua, y a eso iría, ¿no es cierto?, la responsabilidad que uno le pone y el trabajo que uno le pone a la tarea. Eso sería una cuestión de los directivos, ¿no es cierto? Se podría llegar a consensuar, se Bien. podría llegar a lograr. Bien. Y la otra es no hablar en difícil, pero sí hablar con un lenguaje adecuado. Y por ahí a veces el docente, por intentar una llegada más con el adolescente, incurre en un lenguaje que es del adolescente y no propio del profesor de lengua. Bien. Entonces, tendríamos dos características. Una, el manejo de bibliografía interesante para el nivel, y otra, el uso de un lenguaje que sea diferente, digamos, que no se adapte servilmente al lenguaje que usan nuestros alumnos, digamos así, ¿no? Sino que intente justamente diversificarlo. Dejándole bien en claro a los alumnos que si uno quiere, podría, pero que no, porque uno lo elige, no porque uno no puede, sino porque uno puede más, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna otra cosa? Características que definirían a un docente lingüísticamente culto, tratando de decir cosas que no hayan sido dichas, ¿se entiende? Para no perder tiempo. Allá va. El que quiera hablar, levanta la mano y le damos el micrófono. Me parece que es imprescindible que el docente maneje la oratoria, como usted lo planteaba al principio, es decir, que él mismo se exprese bien y tenga una buena modulación de la voz, que se exprese correctamente en la oralidad. Entonces, un signo de cultura sería el hecho de poder soportar, entre comillas, un auditorio, ¿no? Y poder manejarse solventemente desde el punto de vista físico, corporal y sobre todo de la elocución, digamos. ¿Alguna otra?
que no haya sido dicha. Levanten la mano y yo les doy el micrófono. Pienso, el buen manejo de las subáreas que van en la lengua, porque por ahí si no tenemos un buen manejo de la gramática, de la normativa. Saber. Claro. Saber. Un docente lingüísticamente culto es un docente que sabe sobre lengua, ¿eh? Que no se traga cualquier cosa que diga, por ejemplo, el libro de texto que tienen los chicos, que tiene su propio criterio, que cuando un padre viene a decir, ¿y por qué tal cosa? Es un profesional que se para delante del padre y del chico y dice, esto, por tal razón y tal razón. Y acá el que sabe soy yo, ¿no? Porque sabe, no porque tiene prepotencia, digamos, sino porque realmente tiene peso, ¿no? Yo creo que también, además de saber, es el docente que actualmente se va capacitando, porque también yo la otra postura, nunca sabemos todo, siempre estamos en continuo crecimiento en la educación, ¿no? El que se capacita. Bien. La capacitación. ¿Alguien tomó nota de todo lo que dijimos hasta ahora? Porque yo estoy en peligro de olvidarme. Alguien que pueda decir todo, para hacer una especie de resumen parcial. Y además para nuestros compañeros virtuales, digamos así. Dale. Todo lo que dijimos hasta Todo lo ahora. que dijimos hasta ahora. Características de un docente lingüísticamente culto. Marcar una bibliografía que tenga que ver con el nivel Bien. en el que se está trabajando, intentar diversificar el lenguaje propio de nuestros alumnos, un correcto manejo de la oratoria, expresarse correctamente desde el punto de vista físico, oral, corporal, etcétera. Y van 3. Adelante. Saber, buen manejo de la normativa, y hasta ahí. Y La capacitación, bueno. Y capacitación. Listo. Capacitación. Ahora, yo tengo que agregar algo que me parece, sin desmerecer lo que se ha dicho, hay algo que está más abajo de todo esto, más abajo, y que no ha sido dicho, y sin lo cual ninguna de esas cosas que están en la lista va a suceder, no va a suceder. Va a haber resistencias internas y no va a suceder. Hay algo que está más abajo. Un docente lingüísticamente culto es un docente que frecuenta abundantemente y por placer, la literatura, digamos, y los distintos tipos textuales. Un docente lingüísticamente culto es un docente que, porque sí, porque quiere, porque se le da la gana y porque le resulta sencillo, hace lo que sería salir a trotar todas las mañanas, o sea, escribe, va al teatro, lee mucho, pero por placer, o sea, que ha llegado, pero para leer y escribir por placer hay que atravesar una barrera difícil a veces, que es la barrera de hacerse tiempo. Hay una cuestión, generalmente, acá hay una cosa que han dicho que está muy buena, el docente se dedica a lo suyo por placer cuando se jubila, con lo cual los revienta a los chicos mientras trabaja, y después cuando ya no trabaja, que no sirve para nadie más que para sí mismo, entonces llega al nirvana, ¿no? Va quitándole digamos la exageración del chiste, digamos. Esto es terriblemente importante. Es una cosa horrible tener una vida dedicada a la docencia que sería como una vida dedicada a enderezar clavos, qué sé yo, ¿no es cierto? Rutinaria, en la que uno se enfrenta con un auditorio que sabe que no le va a dar bolilla, pero no importa, uno va y hace los movimientos que hay que hacer año tras año, hasta que uno termina agotado,
y sacando su placer de cualquier cosa que no sea la lengua que está enseñando uno. Es la lengua que está enseñando uno la que debería proporcionarle placer a uno. Esto no hay manera de, digamos, subrayarlo suficientemente. Fíjense, discúlpame, ahí te devolví el micrófono. No hay manera de subrayarlo, y fíjense que ninguno de los compañeros aquí presentes que ha dicho alguna característica ha dicho esta. ¿Por qué? Porque la tenemos prohibida de alguna manera. Vaya a saber por qué. ¿Qué hay en nuestra historia de formación y de vida que nadie se ocupó de que nos pasara eso? No, vos. ¿Qué ibas a decir? No, yo le muestro que sí la habíamos incluido y pensamos en esto, que tiene que ver había gente que la había dicho. Escrito, lo que dijo ella es... Volví a decirlo, pero para todos. Sí, nosotros la habíamos incluido, pensábamos justamente que tiene que haber una flexibilidad entre formarnos con lo que nos gusta de la lengua, lo que humildemente debemos reconocer que no sabemos tanto para estar a la altura de las circunstancias, y además ser felices mientras lo vamos haciendo con la familia, lo que nos toca en cada día, en cada institución y demás. Por eso uno tiene que ser flexible. Exacto. Dicho en términos concretos, yo les sugiero dos cosas como medida práctica para que esto pueda hacerse y uno pueda convertirse en un docente lingüísticamente culto. Dos cosas entre las muchas que se podrían sugerir, pero que yo sé que son cosas que a más de uno le han servido. Una de ellas es la siguiente: búsquense, esto es una solución individual, búsquense en la vida una vez cada tanto, pero que sea regular, una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, en la que hagan lo siguiente: se vayan a un lugar donde estén absolutamente solos y que no haya hijo, ni marido, ni abuelo, ni nadie que los moleste, absolutamente solos. Llegando a ese lugar, coloquen delante de ustedes una hoja de papel, miren la hora, ¿sí? Y pónganse a escribir cualquier cosa que les venga a la cabeza, sin orden ni concierto y sin absolutamente ningún propósito ni consigna. Simplemente escribir, como quien sale a trotar. No se sabe si está trotando para jugar un partido de fútbol, si está trotando para bajar de peso, si está trotando por lo que sea, no importa. Uno escribe y llena papel. Cada vez que tiene la tentación de levantarse, se queda sentado, ¿no? Y sigue escribiendo. Cuando llegó, digamos, pónganse un lapso que no sea inferior a media hora. Cuando terminan esa media hora, se levantan y por vergüenza que les dé, tomen esa hoja y guárdenla. Y vuelvan a hacer esto en el siguiente intervalo regular, y vuelvan a hacer esto otra vez, y cuando lleguen a la quinta, entre la quinta y la décima, lean todo lo que han escrito y van a ver que va a estar lleno de maravillas, para que se vayan dando cuenta de lo rico que es uno y lo poco que lo sabe. Y por otro lado, esto les va a alegrar la vida desde el punto de vista de la docencia, ¿entienden? Ustedes se van a parar frente a los alumnos de otra manera. ¿Sabes qué? Yo hago lo que te estoy diciendo. Segunda solución. Búsquense un amigo del alma. Si es docente, mejor. Si es de lengua, mejor. Si son 2 amigos del alma, mejor. Si son 3 o 4, mejor. Lo manejable suele ser un grupo de 5. Pónganse de acuerdo, y así como uno se junta para comer un asado o para bajar un barril de cerveza, júntense para escribir.
vayan nombrando rotativamente entre ustedes a alguien que proponga algo y comprométanse a hacerle caso. Si pueden influir en algún directivo de la institución para que esto ahí tenga un cierto apoyo institucional, mucho mejor. Pero si no hay ningún directivo que los apoye, no hay ningún problema, todo lo contrario. ¿Me entienden lo que digo? Bueno, esto es fundamental. Van a ver que si ustedes escriben, entonces leerán. Si ustedes escriben, entonces irán al teatro. Si ustedes escriben, entonces verán cine con más disfrute y enseñarán mejor. Momentito que queremos escuchar. Para poder escribir, me decía una profesora de una carrera adjunta que se llamaba el área libretos y guiones, que hay que tener percepción, afinar la percepción de la realidad. Eso también ayuda a que uno va caminando por la calle, de pronto percibe la realidad, se sensibiliza con eso y se involucra en una escritura a partir de eso, en un papel que llevas en la cartera o en lo que sea. Esas realidades de la cotidianidad, ayudan un montón para afinar el lápiz. Sin duda, sin duda. Bien. ¿Vos querías decir algo? No. Sí. Creo que un docente, ¿cómo es? Lingüísticamente culto, no debe ser el de lengua solamente. Ah, no, bueno. Ya no podemos ocupar. No, especialmente me refiero al nivel primario, que es donde nosotros estamos. Todos deberíamos, porque la lengua nos atraviesa a todos, todas las áreas. Sin duda, sin duda, sin duda. Bien. Quisiera, en estos últimos minutos que nos quedan, debatir algunas cuestiones prácticas que tienen que ver con esto. Ante todo, fíjense en los principios del enfoque que hemos enunciado, ¿sí? Entonces, si es que los tienen por ahí, reléanlos, mírenlos, se los repaso por si se les escapó alguno. La lengua al servicio de la comunicación, la interacción entre producción y gramática normativa, en la que gramática normativa es un instrumento, la producción como programa de un ciclo donde se va pasando por todos los tipos textuales, la preocupación por estar siempre en un punto crítico, o sea, en un punto en el que uno pide, pero no demasiado, pero pide. La interacción entre las sublíneas de trabajo que tenemos en el área. Y por fin, como dicen en inglés, last but not least, ¿no? No por último, lo menos importante, ¿no? Él llegará a ser lingüísticamente culto. Muy bien. Ahora, saquémosle punta a esto en un sentido un poquito más práctico. ¿Cuáles son, por ejemplo, planteémonos, siempre dentro de la cuestión básica de que todos los tipos textuales son necesarios, ¿no? ¿Cuáles son los tipos textuales que deberían ser mayor objeto de preocupación y de aprendizaje? ¿Y cuáles son los que no son tan importantes? ¿Cuáles serían los tipos textuales? Les vamos a dar bolilla a todos, ¿sí? Pero ¿sobre cuáles tipos textuales nos convendría trabajar más? ¿Sobre la literatura o sobre los textos no literarios? O sea, ¿sobre la lírica, la narrativa y el teatro? ¿O sobre los textos que sirven para solucionar situaciones prácticas? Por ejemplo, las cartas, las solicitudes, los discursos argumentativos, las exposiciones, las descripciones, etcétera.
toda una pregunta esta, ¿no es cierto? Es toda una pregunta. ¿Sí? Bien. ¿Perdón? Repito la pregunta para la gente que está... el comentario. No te escucharon bien el comentario. ¿A quién? ¿A vos? El tuyo. No, que si nos guiamos en los diseños curriculares o en la bibliografía de estos últimos años, por allí los textos de circulación social tienen más porcentaje sobre los textos literarios, o los textos literarios, digo, lírica, narrativa, dramática. Están con esta nueva, desde las teorías de los textos de circulación social son los que hay que acercar a los chicos a esos textos. Justamente hablábamos con ella que dan una escuela para adultos y el diseño de ellos es acercar la gente a esos textos prácticos. Bien. Corremos el peligro de confundir textos de circulación social con textos no literarios. Digo, puede haber y deberíamos hacer que circularan socialmente los textos literarios también, después de todo, a ver si todavía vamos a estar limitándonos, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una sola reflexión sobre este tema. Un texto literario tiene la siguiente característica. Un texto literario pone en juego, antes de esto, tenemos en claro la diferencia entre lengua y habla, ¿no? Lengua como el código, ¿no? El código que implica todos los signos que tenemos a nuestra disposición, más las reglas para poder combinarlos. Quien dice reglas dice no solamente limitaciones, sino posibilidades, ¿no? ¿Se entiende bien? Muy bien. Los textos literarios tienen una propiedad que es muy interesante, que es la siguiente. Los textos literarios ponen en juego con mayor intensidad todos los recursos de la lengua. Es decir, son un muestrario de, digamos, las posibilidades que la lengua nos da, mucho más rico que el de los textos no literarios. Por muchas razones. Un texto no literario es necesariamente denotativo, o sea, no siempre, pero en su mayor parte, son textos que tienen un solo significado, digamos así. A veces tienen dos, tienen connotaciones, sin duda, ¿no? Pero las connotaciones se ven mucho más claramente en un texto literario, son más fáciles, son más sencillas, son más fáciles de ver, digamos así. Los textos literarios son al mismo tiempo racionales y completamente disparatados y deschavetados, con lo cual ponen en juego artificios de la lengua que en un texto no literario no están. Todas las figuras retóricas, por ejemplo, qué sé yo, la metáfora, la imagen, el paralelismo sintáctico, etcétera, 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 se usan en los textos no literarios, por supuesto, y muchas veces muy bien. Pero en la literatura tienen un brillo y una presencia y una facilidad de ubicación mucho más grande. Entonces, eso es una cosa para pensar. Es decir, circulación social o no circulación social, la literatura es un campo privilegiado, me parece, un campo rico. Otra cuestión tengo. Sí. Sí. La verdad es que no tengo demasiada información sobre eso. No tengo información. No sé qué decir. No sé qué decir. Y además en esta reunión yo no me quisiera meter en detalles. Estamos en el fondo, estamos en el enfoque, ¿no? Como estoy tratando de trabajar cosas de ubicación profunda, ¿me entienden? A partir del enfoque uno puede juzgar cualquier cosa que suceda. Uno puede enseñar cualquier cosa con un enfoque correcto o con un enfoque incorrecto y entonces consigue resultados dispares. ¿Se entiende lo que digo? Muchas veces la lectura que llevamos a las aulas es desde los libros que desde la dirección nos dicen, bueno, trabajar con los ministerios. No, yo sería en este momento el último en opinar sobre eso.
Pero vamos a trabajar cuestiones generales, que sirvan para juzgar cualquier cosa que a uno le llegue. Sigo. ¿A qué tipo de textos habría que darles bolilla y en qué medida darles importancia? ¿A los textos regionales de la región en que los alumnos viven? ¿A los textos nacionales? ¿A los textos regionales pero en un sentido más amplio, digamos, los textos escritos en habla hispana originalmente, en castellano? ¿A los textos internacionales escritos en otro idioma y traducidos? ¿Cuáles deberían merecer más atención de nuestra parte? Eso es otra pregunta interesante. Y fíjense que es una larga discusión, ¿no? Yo podría presentar acá argumentos, cualquiera de nosotros podría presentar argumentos a favor de una cosa, de la otra y demás, ¿no? Bien. ¿Qué se les ocurre al respecto? ¿A alguien se le ocurre algo? Lo que se les ocurre es todos, ¿no? Bien. Bien. Yo coincido con esa opinión. Es decir, hay una cuestión que ocurre hoy en día, digamos en el siglo XXI, entre nosotros, que es la de que en el mundo hay al mismo tiempo una acentuación de la globalización y de lo contrario, o sea, de la regionalización, creación de nacionalismos, rescate de lo propio de cada región, ¿no? Se entiende que los dos fenómenos se dan fuelle el uno al otro, de alguna manera, ¿no? O sea que cuanto más regionalismos hay, más gente se enoja porque hay regionalismos, y cuanta más globalizado es el mundo, más gente se enoja porque nos tiran a la basura la cultura local. Con lo cual, la solución sería justamente trabajar todo. Es verdad que los alumnos no pueden salir de la escuela sin haber leído Shakespeare, es verdad, pero tampoco pueden salir sin conocer a fulano de tal que vive en esta ciudad y que es un escritor importante, ¿no es cierto? Acá hay alguien que quiere hablar. Estoy de acuerdo con usted en que hay que trabajar todo, es más que necesario. Los otros días me pasó una experiencia en un 6º grado con un cuento literario, o sea, de una autora que es de acá de Santa Fe, María Guadalupe Alacia, creo que se llama. Debo reconocer que hasta yo lo desconocía y que nunca lo había leído. Y lo vi porque es un cuento que salió de la Universidad Nacional del Litoral, lo llevé al grupo, y los chicos tampoco, en 6º grado, nunca habían leído un autor de acá, de Santa Fe, en toda la escolaridad. Yo no soy de acá en Santa Fe, bueno, realmente me sorprendió esta autora, pero me sorprendió ellos que se habían criado acá, o sea, habían transcurrido toda su escolaridad y nunca habían leído un autor de acá en Santa Fe. Le digo, pero chicos, es de la Universidad Litoral este libro, y no lo habían conocido. Entonces, los regionalismos a veces, lamentablemente, no están llegando al aula y a la literatura. En los dos casos, tanto cuando los pibes leen a, qué sé yo, uno puede en 5º año, por ejemplo, leer Electra con los pibes, que es Sófocles, 2000, ¿no? De hace 2500 años, ¿no? Leer Electra es muy interesante porque tiene que ver, se descubre que gente que no tiene nada que ver con uno, tiene muchísimo que ver con uno, ¿no? Y cuando uno lee el autor de la otra esquina, el de acá, también tiene la experiencia de que gente que es casi como uno habla de las mismas cosas que la gente antiquísima o lejanísima. Ese me parece el valor de la cuestión. Una cosa más.
la última. Hay una cuestión que es la cuestión de la calidad. A mí me parece que se derivan, de los principios del enfoque, se deriva una consecuencia que es esta. Nuestros alumnos deberían tener a mano materiales de calidad. De calidad quiere decir materiales cuidados, materiales de valor, materiales importantes. Esto tiene que ver con la idea general de que la cultura popular no tiene por qué ser, limitarse a las manifestaciones culturales justamente de origen popular solamente, ¿no? O sea, la gente tiene derecho a escuchar la novena de Beethoven, ¿no?, en la plaza, igual que el candombe, que vale tanto como ella, pero las dos. Lo que importa en los dos casos es que la novena de Beethoven la toque una orquesta buena y que no la destruyan, ¿no? Y que no sea un candombe cualquiera, sino un candombe interesante, bien hecho, a fondo. De eso estoy hablando, ¿no? De la calidad. Bueno, me voy a despedir de ustedes. Quiero decirles lo siguiente. Les va a llegar una serie de ejercicios, una secuencia, que es otro ejemplo de lo que hemos hecho hoy. Es para que ustedes la hagan, ¿sí?, y me la manden. Y en segundo lugar, es para que ustedes vean en qué medida esa secuencia responde al planteo práctico que hicimos hoy y en qué medida tiene alguna fallita, porque tiene alguna fallita. Ustedes se la van a descubrir con mucha facilidad. Segunda cuestión, para el que quiera curiosear, ahí están los libros de los que yo les hablaba antes, donde hay ejemplos de talleres de distintos tipos para distintos niveles de alumnos. En tercer lugar y por último, quiero agradecerles muchísimo su colaboración. Realmente, si uno no tiene un grupo como el de ustedes, participativo y que trabaja, es muy difícil hacer estas cosas. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.